Bueno, estamos de vuelta. Jimmy, voy a calificar o voy a dar mis consideraciones acerca mm, de su presentación, ¿vale? En esta exposición sobre la historia de la radiofonía y, y del doblaje, o algunas observaciones del doblaje. Bien, creo que basó la mayor parte o la mayor cantidad de su exposición en textos que leyó, más no, digamos que hizo gala de su expresión oral propia para poder explicar y contar la historia que iba a exponer, ¿vale? Sin embargo, debo calificarle su lectura como muy buena, sobre todo en el tema de la vocalización, un excelente ritmo de lectura, aparte de todo, una muy buena puntuación eh, a la hora de leer, ¿vale? Otra cosa por reparar es la logística, la organización de la exposición. Usted tuvo que haber tenido en cuenta el buen uso de los apoyos, porque si bien digamos que las imágenes del principio de la Vuelta a Colombia y eso eh, estaban bien como apoyo, es decir, para mostrar, ¿vale? La parte que tenía sonido pues no salió, no estaba bien programada y esas cosas pueden suceder en una exposición, pero la idea es cometer la menor cantidad de fallas posibles, ¿vale? Que no tengamos que parar la exposición porque hay un fallo técnico, entonces hay que preparar muy bien el tema de los apoyos, ¿vale? Porque se nos convierten en una, en un arma en contra Sí, de claro. nuestra exposición. ¿Vale? Entonces, y ojo, a la próxima no utilizar tanto la lectura para, para hacer una exposición, ¿vale? Porque pues leyendo es más fácil, lógico, ¿vale? La idea es que ustedes practiquen su expresión oral, su improvisación, y que ustedes se acostumbren a que con sus propias palabras puedan contar las historias o los temas, ¿vale? Eso para que lo hagan después uso en sus ejercicios de radio. Vale, sí, señor, ok. Bueno, ¿quién quiere continuar? Yo entraría, profe. ¿Listo, Simeón? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar, Simeón? No, Ay, qué pena, ¿no me están escuchando? estaba... Ya. Ah, Las verdades del campo, no, yo tenía muteado el micrófono, qué pena. Las las verdades del verdades campo del... sobre el tema del manejo de la agricultura de parte del gobierno. Ok. Manejo agrogobierno, voy a poner aquí. Correcto. Listo, y nos va a hacer una presentación en PowerPoint. ¿Listo, Simeón? 7 minutos. Permítame, profe, permítame un momento.
¿Listo, Simeón? ¿Qué pasó? Simeón, Simeón, Simeón. Ya regresé, profe, ya Y regresé. entonces, ¿a qué Mire horas que empezamos? tengo un pequeño fallo en esta presentación, profe. Ujú. ¿Y entonces qué Es que hacemos? es que el computador se me está trabando. Entonces es preferible que pase otro para que no perdamos tiempo en esto. Sería Bueno, sí, profe, hágale mientras ya configuro acá. Bueno, ¿quién quiere continuar? Oscar Iván. Oscar Iván, ¿de qué va a hablar? San Francisco de Asís. Ok. ¿Listo, Oscar Iván? Sí, señor. Vale. 7 minutos, cuando quiera. De acuerdo. Ok. Muy buena noche. Soy Oscar Jiménez y en esta noche les traigo un tema muy particular que tiene que ver con el cristianismo. Es un tema con relación a un santo que dicen que es el santo más importante de todas las décadas de los católicos. Se trata de San Francisco de Asís. Francisco de Asís nace en Asís, Italia, un 3 de octubre hacia el año de 1226, ubicándonos entonces en lo que se denomina la Edad Media. Es hijo de dos reconocidos comerciantes, Pedro Bernardone y su mamá de nombre Pica. Se dice pues de este gran santo de la Iglesia Católica que fue un hombre opulento, elegante, que quiso ser caballero de hecho, y que dentro de esa juventud, de esa jovialidad que lo caracterizaba, pues le gustaba, como todo joven, ir a fiestas y amanecer en estas festividades con sus amigos y demás. Se cuenta la historia, o según sus agiógrafos, que este personaje tuvo una serie de encuentros para poder llegar al proceso de su conversión. Y uno de esos encuentros es un día que estaba en Eucaristía y escucha el Santo Evangelio del envío de los 72, que es donde Jesús envía a los 72 discípulos para que vayan a predicar en todo el mundo. Cuando él escucha este Evangelio, luego de que termina la Eucaristía, va hacia donde el sacerdote, se dirige hacia donde el sacerdote para que le explique a ciencia cierta y a cabalidad lo que realmente se refería a este texto bíblico. Cuando el sacerdote pues le explica todo lo referente, entonces él empieza a tomar un cambio de vida. Vale aclarar entonces para este santo que él tenía una repugnancia, tenía un sinsabor porque había una particularidad. Era asquiento frente a todos estos hombres y mujeres que para esa edad media eran denominados pecadores, que eran los leprosos. A él le producía escozor, asco ver a cada uno de estos personajes. Una vez, estando en su cabalgadura, entonces se encuentra con uno de estos leprosos y es allí cuando entonces empieza su proceso de conversión, en tanto que empieza a mirarlos ya de una manera mucho mejor, con mucho más cariño, con mucho más fervor,
Antes mencionando también que el proceso de conversión que tuvo San Francisco de Asís lo inicia en una pequeña y Damián. Allí se dice, según la historia y según los hagiógrafos, que este Cristo de San Damián le habla a San Francisco de Asís y le dice: Francisco, repara mi iglesia. Esas son las palabras que los hagiógrafos relatan en sus obras y que fueron la prioridad que tuvo Francisco pues, para poder tomar su conversión. Cuando San Francisco de Asís empieza entonces a reparar de manera material esta iglesia, porque lo entendió de esa manera, no pensó que era de manera espiritual, cuando empieza a construir entonces esta ermita de San Damián, se le empiezan a sumar varios hermanos, como se les conoce a ellos, hoy conocidos como frailes menores. En ese sentido, ellos empiezan entonces a instaurar un proceso de vida, sus reglas, todo este devenir de su vida, empiezan a ayudar mucho más a los leprosos, pedían en las calles de Asís para poder darle de comer a estas personas. De esta manera, San Francisco de Asís, o Francesco, como era el nombre de pila, que traduce a Juan, empieza a tener, bueno, el papá empieza a tener repudio hacia él porque pues él quería que su hijo fuese un caballero. Todo este proceso de conversión de Francisco de Asís fue bastante agradable, bastante acogedor dentro de la Iglesia Católica, que entonces cuando él se dirige a pie hacia Italia, hacia Roma, hacia el Vaticano, para que le aprueben la orden hoy conocida como la Orden de Frailes Franciscanos Menores, allí se encuentra con el Papa Inocencio, y el Papa Inocencio es quien le da la aprobación con la bula papal. Hay que tener una cosa muy importante dentro de esta historia, y es que muchas personas se le acogieron a su vida, a su proceso de cambio, y una de ellas fue Clara de Asís, que según algunas personas pues se dice que tuvo romance con él en su vida, pero según los hagiógrafos, digamos que la relación que tuvieron ellos fue más espiritual. Cuando Clara de Asís escucha a San Francisco, en ese entonces Francisco todavía, en una de sus homilías o predicaciones, ella empieza a tener ese cambio, y de tal manera que hubo un momento en que se escapa de su casa por la noche para poder también acogerse a la vida que Francisco en su momento estaba llevando. Es muy importante tener en cuenta esta participación de Clara de Asís, porque es ella quien instaura el que hoy conocemos como el convento de las Hermanas Clarisas, que está en todo el mundo. Hoy conocemos a este santo porque se dice que es el santo de los pobres y además es reconocido como el santo de los animales. Una anécdota franciscana es que es el pesebre que se realiza en diciembre es gracias a este gran santo. Sucedió en una aldea de Asís cuando empieza este proceso de la novena, o más bien de la noche de Navidad. Francisco de Asís llega a una finca, podríamos decirlo de esa manera, y hace un pesebre en vivo con los aldeanos del lugar, y desde ese momento empiezan y acogen a hacer el pesebre los católicos a nivel mundial. Hay una anécdota muy particular y es con el lobo de Gubbio, que se dice, según los hagiógrafos, que San Francisco de Asís tuvo un acercamiento a este animal, que tenemos en cuenta que tiene una denominación que se les conoce como feroces, pero Francisco de Asís logra domarlo a tal punto de que se puede acercar a él y lo puede acariciar. De hecho, acá en la ciudad de Bogotá, en la Porciúncula, tenemos una imagen de San Francisco de Asís con el lobo de Gubbio haciendo referencia a eso, pero también se hace una alegoría, una semejanza en que él pudo dominar sus pasiones y que además de eso también pudo relacionarse con los demás hermanos frailes menores, y con ellos pudo tener una muy buena relación. Bueno, Oscar Iván, muy interesante su exposición, mucha fluidez, muy buena vocalización, un correcto uso del lenguaje, una muy buena exposición. De pronto, Gracias, lo único que tendría que
perdón, intentar corregir es el excesivo alargamiento de las sílabas para encontrar la palabra que viene a su mente, ¿vale? Eso es muy normal y muy natural que ocurra, pero teniendo el conocimiento y teniendo la identificación, yo por eso los puse a hacer ejercicios de un tema que ustedes conozcan y sepan, porque con eso se sienten más identificados. Conocimiento e identificación brinda mucha seguridad y eso fue lo que usted demostró, ¿vale? Sin embargo, cuando usted alarga las sílabas y entonces usted está diciendo tal cosa y tal otra exposición, ya va denotando un poquitico más de inseguridad, ¿vale? ¿Por qué? Y eso pasa y es muy natural que pase, porque pues mientras vamos pensando y vamos planeando qué es lo que vamos a decir coherentemente, llega un momento en donde pues tenemos que pensar qué es lo que vamos a decir, ¿cierto? Y entonces uno de nuestras muletillas o nuestro apoyo es precisamente alargar la sílaba, ¿cierto? Entonces pasan cosas como que ese es como el equivalente al ¿cierto? Es más o menos así. Entonces eso le va quitando o va denotando un poquitico de inseguridad, ¿de acuerdo? Listo, profe. Pero entonces tratar de repararlo. No se dio en su caso, se dio múltiples veces, pero digamos que no fue tan notorio, ¿de acuerdo? Fue más notorio como la seguridad, como la forma como usted se expresó muy bien, ¿vale? De acuerdo. Bueno, Oscar Iván, gracias. A usted. ¿Quién sigue? No, profe. Iván Rojas. Iván Rojas. Usted tiene un homónimo que es una cosa lamentable como periodista. Ojalá no sea como él. Señor. No, que le estaba diciendo que usted tiene un homónimo que es lamentable como periodista. Ojalá a usted no se le va a pegar esa maña. Explíquemelo mejor, profe. No, entiendo. Tranquilo, no se preocupe. Después le cuento. Ok. ¿Qué va a exponer? Sobre la drogadicción. Drogadicción. Ok, sí, 7 minutos, Iván. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, 3, 2. Siendo la drogadicción uno de los 3 problemas más grandes declarados por la Organización Mundial de la Salud, con exactitud no se sabe pues el nacimiento de la drogadicción. De pronto sus inicios sí fueron en los inicios cuando en los cultivos de la miel se llegaba a fermentar la miel y generaba una clase de vino que fue la primera que se, que se probó por el mundo y creó la primera adicción. Ya como droga sintética, en 1874 se creó el primer opiáceo semisintético, que fue la heroína, e incluso fue comercializado por la fábrica Bayer como sustituto del opio y la morfina para tratamientos de deshabituación. Bueno, en la actualidad es lamentable decirlo, pero la mitad de todos los nuevos usuarios de las drogas son menores de 18 años, donde el papel más importante que juega es la experimentación por parte de los jóvenes, ya que al no probarlo se crea la adicción en los jóvenes, sino que es más importante que entender que algunos de los adolescentes son tentados a probar o abusan de estos medicamentos por parte de la curiosidad, presión por otras personas, estrés, luchas emocionales, el deseo a escapar de la realidad, la rebeldía. Este tema juega primordialmente entre los jóvenes de 13 y 18 años. También algunos signos que son comunes de personas que consumen drogas, que están entre los adolescentes, son las malas notas,
las risas sin razón aparente, la pérdida de interés en las actividades diarias, la mala higiene, la mala apariencia personal, también evitar el contacto visual con los demás, eh, quizás una especie de olor a humo o sí, como un tipo de olor a humo en la respiración o en la ropa, o un comportamiento misterioso que también implica el cansancio inusual. Em, para continuar, los tipos de drogas más consumidos en el mundo, siendo la primera la marihuana, la droga que es ilegal preferida por todo el mundo, seguido de la cocaína, que es un estimulante del sistema nervioso y genera una fuerte adicción también. En tercer puesto, los inhalantes. Cuarto, el alcohol. Quinto, el tabaco, que pues de hecho son legales. En sexto puesto están los tranquilizantes. En séptimo, anfetaminas. Y en octavo, el éxtasis. Em, Obviamente todo esto trae unas grandes consecuencias, como problemas en el corazón. El uso de la cocaína puede causar problemas como ataques al corazón y la presión alta, problemas pulmonares y de respiración, como fumar cigarrillos a base de marihuana. La heroína también puede hacer que se detenga la respiración con su consumo seguido. Las drogas que se inhalan también pueden dañar los pulmones, como el cloruro de metileno, más conocido como el popper. Problemas estomacales, también muchas drogas como la cocaína y la heroína, y incluso los analgésicos, pueden causar dolores en el estómago y vómitos, creando cáncer de estómago. Problemas en los riñones, también la cocaína y la heroína pueden dañar los riñones, ya que pues, si estos dejan de funcionar, la persona puede llegar al punto de la muerte. Problemas en el hígado, ya los conocemos como en el abuso del alcohol y de drogas que se inhalan también. Ya como un ultimátum puede llegar a dar SIDA, VIH y hepatitis. Al inyectarse drogas como la heroína, al usar jeringas sucias, también se puede contraer el VIH y el SIDA, también la hepatitis. Para concluir, los tratamientos eh, que se puede llevar a cabo con una persona no son simples, porque la adicción a las drogas es como una enfermedad crónica, porque una persona no puede simplemente dejar de consumir drogas en unos pocos días y curarse. El tratamiento de la adicción puede ayudar a una persona a mantenerse alejada de las drogas, ya sean centros de reclusión, en sitios especializados que le den tratamiento a las personas para que pueda superar la adicción. Mm, ok, para concluir, creo que las drogas es un tema que nunca va a tener un fin y bueno, pues ya vimos los puntos y lo que puede llegar a ser de fatal para la vida. ¿Le queda un minuto? ¿Un minuto? Ok. En la actualidad, también la crisis del coronavirus por la pandemia ha dejado en vista que las personas consumen más drogas desde que crean el encerramiento o el confinamiento, ya que por el estrés de no tener trabajo, la falta de dinero, la falta de oportunidades, eh, creó un aumento en la drogadicción, en el cultivo, incluso en la trata de las drogas. Eh, Siendo así, hasta hoy día, incluso en la actual pandemia, un consecuente para el consumo. Bueno, dejémoslo hasta ahí, Iván. Listo. Bueno, Iván, hay que, no sé, me parece o se notó que si bien usted tenía un apoyo de un texto,
¿vale? Donde estaba o donde tenía la información que había preparado para esta intervención, creo que le faltó como seguridad, le faltó como fluidez, le faltó como ¿qué digo yo? Como la tranquilidad de pronto para poder organizar las ideas y expresarlas tal cual las había preparado. Porque a la hora de dar los datos, creo que da unos datos muy exactos. Cuando usted está hablando de la historia, creo que se está basando en un texto que tiene ahí al frente o que lo tiene a la mano, pero creo que le faltó un poquitico de organización y de preparación para organizar las ideas y se le notó muy inseguro. Le faltó fluidez a su intervención, ¿vale? Entonces hay que trabajar en eso, ¿de acuerdo? Hay que tener los datos, no solamente tenerlos a la mano, sino haberlos leído de pronto, haberlos preparado, haberlos investigado y tenerlos acá en la cabeza para que con esas dos cosas, ya que el papel se convierta en un apoyo, más no en una camisa de fuerza, en donde si no tengo el dato acá, pues básicamente no lo voy a poder decir. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué ocurrió? Se le notó mucha tensión también, como que se dejó ganar un poquito de los nervios, de pronto tal vez al no tener total conocimiento del tema. Y por otro lado, repite palabras, ¿vale? Repite palabras y utiliza o hace mucho uso de las muletillas, mucho a, ¿vale? Entonces, hay que trabajar en eso. Creo que el principal problema y la consecuencia de toda esa falta de fluidez y de pronto eso fue como la seguridad. Faltó preparar un poquito más el tema, tener un conocimiento un poco más a fondo de lo que iba a hablar y tener las ideas claras acá. ¿De acuerdo? Profe, gracias. Bueno, vale, para la próxima. Alcanzo a escuchar una intervención más. Yo, profe Durán. Yo, Juan Durán. Sí, señor. Bueno, ¿de qué va a hablar Juan? De Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory. 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 Sí, señor. Okay, Bathory. Ok, lo escuchamos. Listo. Bueno, entonces, como lo acabo de mencionar, les voy a hablar un poco acerca de quién fue Elizabeth Bathory, porque tiene como algún tipo de reconocimiento hoy en día, ya que esta mujer era una condesa, hacía parte de la aristocracia húngara, y a temprana edad, a los 8 años aproximadamente, ella fue comprometida con su primo. Pues en aquella época se hacía esto como para mantener la aristocracia dentro de la misma familia, entonces ella fue comprometida con su primo. A los pocos años de haber quedado comprometida, se fue a vivir al castillo de su prometido y a los 15 años pues se casó con él. Uno de los problemas que ella tenía es que no soportaba a su suegra, por lo que una vez su esposo murió por las secuelas, digamos así, de las tantas batallas que enfrentaba. Al morir él, ella lo primero que hace es echar a la suegra del castillo y algunos de los sirvientes que le servían a él, ¿no? Él era conocido como el Caballero Negro de Hungría. Siendo así, pues ahí es donde empieza realmente la historia de Elizabeth Bathory, ya que esta mujer es conocida o tiene un sobrenombre que es la Condesa Sangrienta. Esto debido a que es la mujer que más asesinatos ha cometido en la historia de la humanidad. Estos asesinatos empiezan, la historia cuenta que los asesinatos empiezan porque ella tenía una gran obsesión por la juventud. Entonces, de hecho, se dice que una vez caminando por el pueblo vio una mujer muy anciana
y se burló de ella. Y la anciana le dijo que algún día ella estará igual de vieja y se iba a ver de la misma manera, lo que a ella pues le causó bastante pavor. Y pues aquí es donde realmente nace esa obsesión por la juventud. Y pasó que un día una de sus sirvientas la estaba peinando. En el momento que la estaba peinando, por accidente le jaló el pelo. La reacción de Elizabeth Bathory inmediatamente fue darle un golpe a su sirvienta y le hizo sangrar la nariz. Ella decía que al caerle la sangre de su sirvienta en la piel, ella inmediatamente vio que ya no tenía arrugas y que la piel se veía como más de una persona más joven, digámoslo así. Entonces lo que ella inmediatamente hizo fue pedir a sus sirvientes que degollaran a esta mujer, regaron su sangre en una pileta, en una tina, digamos, en una tina, y ella entró allí para bañarse en la sangre de esta doncella. Ella decía que con estos baños pues iba a mantener la juventud eterna, y pues debido a esto pues no lo hizo solamente esta vez, sino que lo hizo múltiples veces, al punto de ser la mujer que más asesinatos cometió en la historia de la humanidad, ¿no? Son aproximadamente 800 mujeres que fallecieron debido a este, no sé, se puede llamar rito que hacía Elizabeth Bathory para mantenerse ella misma joven. Tenía que ser mujeres jóvenes y vírgenes para que, digamos, funcionara, para que su sangre sirviera mejor, digámoslo así, porque Juan, para que su sangre sirviera y la mantuviera la juventud, dígame. pregunta, y acabo de detener el cronómetro. ¿Esta señora solo mató mujeres? Sí, claro, eran solo mujeres jóvenes, vírgenes. Ok. Siga. Bueno, ya como para ir concluyendo, simplemente ella había hablado con el cura del pueblo para que a estas mujeres se les diera cristiana sepultura. Sin embargo, pues él, al notar que era muy seguido y que varias mujeres habían fallecido de manera misteriosa, pues ya empezaban como a sospechar. Entonces ella lo que empezó a hacer fue guardar los cuerpos en el sótano de su castillo, y pues al final todo esto sale a la luz. Pero ella era, hacia parte de la aristocracia húngara, ella no le iban a procesar, digamos. Entonces lo que se hizo como para que tuviera un castigo, digamos, ella fue encerrarla en su castillo, y se selló ventanas y puertas, y ella se quedó ahí encerrada en su castillo. Solamente tiene un pequeño espacio en el cual le daban comida. Tras 4 años de confinamiento, un día uno de los sirvientes la vio acostada en el piso boca abajo, y pues se dio cuenta que ella había fallecido. Murió a los 64 años, pues en aquella época ella le entró como esta obsesión por la juventud, porque pues en aquella época una persona de 44 años ya se consideraba anciano, o de 50 años ya se consideraba anciano. Entonces ella ya se acercaba a esa edad, y ahí fue donde empezó toda esta obsesión. Y a los 64 años fallece, después de 4 o 5 años de haber estado confinada sin siquiera ver un rayo de luz, porque estaba todo completamente tapado el castillo. Y pues básicamente a grandes rasgos esa es la historia de Elizabeth Bathory. Y el castillo todavía hay, pues están como las ruinas del castillo, todavía están en Hungría, en una ciudad que, si no recuerdo cómo se llama, Exe. Y ya. Bueno, le quedaron 40 segundos. Bueno, Juan, interesante historia, entre otras cosas porque le faltó un dato interesantísimo
interesantísimo de esta mujer. Señor. Resulta que si uno se pone a mirar el árbol genealógico de esta señora, Erzsébet Báthory, o Báthory, más conocida como Elizabeth Báthory o Isabel Báthory también. Si uno mira el árbol genealógico de esta mujer, adivine quién aparece por ahí. No, ahí sí me corchó, profe. Un tal Vlad Tepes Dracul, más conocido como el Conde Drácula. ¿Vale? Entonces, era un dato interesante que de pronto, si le hubiera hecho una investigación de pronto más a fondo, lo hubiera tenido ahí como el dato, ¿vale? Esta señora es descendiente, o pues uno de sus antepasados dentro de las múltiples ramificaciones de su familia es el señor Vlad Dracul. Y aparte de todo, hizo más o menos lo mismo que hacía el señor Dracul, ¿vale? Un tipo que estaba obsesionado también por la eterna juventud y por eso decían que le chupaba la sangre a las personas, pero no, básicamente lo que hacía era matar por gusto y empalarlos enfrente de los castillos o de los sitios donde llegaba para asustar a los enemigos. Bueno, ahí nos podemos quedar toda la noche discutiendo la historia de estos par de personajes bellos de la historia de la humanidad. Bueno, muy buena fluidez, Juan. Me gustó mucho cómo contó la historia. Sin embargo, hubo pedazos en donde se le notó bastante inseguro, como si no tuviera los datos exactos, o como si los hubiera desordenado, o como si se le hubieran perdido. ¿En qué momento fue eso? En el momento en que usted empieza a contar la anécdota de la sirvienta. Empieza a contar la anécdota, y de un momento a otro empieza a perder fluidez. Y como si no tuviera los datos ahí a la mano, o como si de pronto los tuviera en desorden y los estuviera tratando de ordenar, ¿vale? Ahí se le notaron muchas pausas y ahí fue donde perdió ritmo su presentación. Después volvió a retomar cuando empezó a dar los otros datos de las 800 muertes y todas esas cosas. Le interpelé para hacerle la pregunta, precisamente era para ver si caía en la cascarita. Y sí, señor, efectivamente, me gustó mucho porque usted contesta con mucha seguridad. Sí, fueron mujeres y mujeres vírgenes sobre todo. Y es cierto, por lo menos 800 muertes de las que se le cuentan fueron a mujeres y mujeres que no pasaban ni siquiera de la mayoría de edad, pues de nuestra mayoría de edad y que eran vírgenes, ¿vale? O sea, la señora era bastante psicópata. Bien, Juan, muy buena presentación, me gustó muchísimo el tono, ¿vale? Hay que mejorar un poquitico en la vocalización porque me está pegando palabras, pero creo que en términos generales ha sido una buena exposición. Listo, profe, gracias. Bueno, Juan. Bueno, muchachos, hasta acá llegamos. Se les agradece inmensamente la asistencia y hoy sí fue un placer verlos. Juiciosos, ¿vale? Nos vemos mañana, 6 de la tarde. Profe, gracias. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Feliz noche, que descanse. Chao, profe.